Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Laboratorio de Física General 1, número 3. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que corresponde a estadística. Pero antes de eso, vamos a ver lo de la organización de los grupos para la otra semana. ¿Ok? Entonces, voy a pasar lista. ¿Ok? Bueno, no, mejor lo voy a hacer diferente. ¿Alguno de casualidad ya tiene pareja de trabajo? ¿Alguno o alguna? ¿Tiene ya pareja de trabajo? Profe, no, yo no. Acabo de entrar, entonces no sé qué dijo antes. Que si alguno ya tiene pareja para trabajar la experiencia uno. Eso fue lo Profesor, que... yo podría trabajar con José Pablo, que él y yo nos llevamos bien, muy bien, Oh, de hecho. ok, entonces deme un momento para comenzar a hacer los grupos de las personas que ya Yo no tienen... sé si le parece a él, ¿verdad? Pero yo nada más propongo. Ok, Sí, está bien, vale. Listo. Entonces, ok, entonces deme un momento para organizar el TEC digital nada más y comenzar a hacer los grupos. Ok, esto estaría para el 24 a las 23:59. Ok, grupos de trabajo. Ok, entonces, ¿quién me dijo que ya tenía pareja? yo, profe, José David Murillo Ok, Castro. Y el compañero va a ser José Pablo. José Pablo, ¿qué? Ah, Quiroz Villalobos. Ok, Sí, listo. profe. Ok, ¿quién más ya tiene pareja? Nadie más. Ok, como nadie más tiene pareja, entonces les voy a dar exactamente. Ajá, dígame. Bueno, como nadie más tiene pareja, entonces les voy a dar exactamente 3 minutos para que se organicen. Ok, voy a detener la grabación y en 3 minutos les vuelvo a preguntar. ¿Quién ya tiene pareja? Que me diga aparte de Nefertiti y Fernanda que lo anotaron ahí en el chat. Profe, yo hago pareja con Nazaret y Hidalgo. ¿Quién es yo? Josué Alvarado. Pues soy Alvarado, pero... Ah, es que, vamos a ver, denme un momento. La pareja de José Pablo, ¿cuál Josué es? José David Murillo Castro, yo, profe. Ah, ok, ahora sí. Yo dije, qué raro. Es que Sí, tengo... sí. Ok, ahora sí. Ay, no, espérese, que lo hice mal. Ok. Murillo con Quiroz, ¿verdad? Correcto. Ok, ahora, ¿Berrocal con quién? ¿Alvarado Berrocal con quién? Nazaret Hidalgo. Hidalgo Nazaret, ok. Ok, deme un segundo. Ahora sí, ¿quién más? Profe, yo, Yo, profe. Bueno, ¿Quién, perdón. quién es yo? adelante. Bueno, Angie Valle Ajá, con Melanie Sainz. ok. Listo, ¿quién Gracias. más? Profe, yo estoy con Jocelyn Venegas. Segura. Jocelyn Segura. Ok. ¿Y quién es yo? Disculpe, Adrián Rojas. 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 Ok, perfecto, listo. ¿Quién más? Profe, Daniela Herra con David Miranda. Ok. Listo, ¿quién más? Tengo todavía 5 personas sin grupo. Ok. Cuando esas 5 personas... Profe, Ajá, ¿sí?
Julieta Fernández Ajá. con Luis Mairena. Ok, listo. Me quedan 3 personas. Y cuando esas 3 personas pues resuelvan, me imagino que van a hacer un trío. No sé si alguna de esas 2 personas se va a ir hacia alguno de los otros grupos. Entonces, me lo comunican, por favor. De mi parte, no sé qué quieran hacer, pareja o trío, no sé, pero Ok, luego lo resuelven. Entonces, mm, todavía no estamos sé con qué tiempo. pensarán los compañeros. Ok, Está bien, no pasa nada malo. ok, entonces dejemos ese estoy- trío ahí. Entonces, ese trío quedaría específicamente, vamos a ver, quedaría Felipe Esteban, Justin Alonso y Michael Marshall. Ok. Vamos a ver si se guardó. Ok, listo, bueno. Ahí ya Profe, estamos. Ajá. ¿me podría repetir los nombres de mis compañeros, por favor? Ahora lo que hago es que al chat del grupo de WhatsApp, entonces envío la lista de los participantes para que lo tengan presente porque con estos grupos vamos a trabajar. Ok, la otra semana vamos entonces a trabajar con los grupos, con los datos de los grupos que corresponden. Entonces, el grupo 1 va a trabajar con los datos 1, el grupo 2 con los datos 2, el grupo 3 y así sucesivamente. Cuando llegan al grupo 7, trabajan con los grupos de los datos del grupo 1 y vuelven a rotar. ¿Ok? Profe, Ujú. Perdón, profe, no lo escuché bien. Ok, la otra semana nos toca ya propiamente hacer la práctica experimental. 1. Perdón, la experiencia 1. Ok, entonces hay 6 juegos de datos. Entonces, los del grupo 1 trabajan con el grupo de datos 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente. Cuando llegamos al grupo 7, le volvemos a dar la vuelta. O sea, los del grupo 7 van a trabajar con el conjunto de datos 1, los del grupo 8 con el 2, los del grupo 9 con el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Y supongo que están ahí en el T digital. Todavía no, porque Ah, bueno. todavía no hemos todavía no corresponde hasta la otra semana. Ok. ¿Ok? Ajá. ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, yo, profe, ¿estos grupos van a ser solo para la experiencia 1 o ya para todo lo que queda del Eh, semestre? Perdón? Vamos a ver, van a ser para la experiencia 1 y lo que queda del semestre. Sin embargo, si por algún motivo la experiencia de trabajo, pues definitivamente no ha sido buena por diferentes circunstancias, entonces me lo hacen saber ya cuando terminaron la experiencia 1 para entonces rotarlos de grupo, si fuera el caso. Está bien, profe, gracias. Con gusto. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? No. Claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio ya propiamente a lo que corresponde a la parte teórica. En la parte teórica, bueno, pues hoy nos toca abordar los principios de estadística. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Sí. Yes. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bueno, como metas de aprendizaje para la sesión del día de hoy, tenemos reconocer los principios, los conceptos básicos de estadística, promedio, desviación, varianza y coeficiente de relación, aplicar los conceptos de estadística básica en cálculos de laboratorio, definir los conceptos de población y muestra, reconocer los tipos de variables. Estos 2 últimos objetivos que están acá estaban diseñados para el laboratorio viejo.
¿verdad? De la situación que antes fabricamos, pues los histogramas y analizamos los histogramas. Ahora no nos corresponde hacer eso, sin embargo, yo les dejé ahí la información por si alguno de ustedes pues tuviera la curiosidad o tuviera pues el sentido de exploración para que tengan la información y no se queden sin ella. Entonces, como ustedes saben, bueno, la estadística es sumamente importante porque nos permite comprender el mundo que nos rodea. La estadística dejó de ser simplemente una herramienta para incorporarse en los diferentes campos laborales y en las diferentes carreras. En el caso de las ingenierías, ¿verdad? Como ustedes saben que el TEC es una institución especializada en ingenierías. Entonces, la estadística nos permite comprender algunos procesos que están involucrados en los campos ingenieriles. Además que la estadística nos permite llevar a cabo investigaciones para compartir y divulgar esa información con un fundamento científico, ¿verdad? No puede ser posible entonces, lo que les vengo diciendo desde la primera clase, que yo esté haciendo divulgación científica sin tener ese fundamento o ese respaldo como tal. Pero entonces, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es propiamente la estadística? ¿Verdad? Entonces, como ustedes saben, y les venía diciendo, bueno, la estadística ha comenzado a tener muchísimo auge y pues dejó de ser una herramienta matemática y se ha convertido en parte de una rama matemática. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer la estadística? Básicamente la estadística va a estudiar una determinada característica de una población. ¿Ok? Puede ser una o pueden ser varias características, dependiendo del tipo de investigación que estemos realizando. Y va a recoger todos esos datos, los va a organizar en tablas, los va a representar gráficamente y va a sacar conclusiones para ser comunicadas a otras personas. El hecho de que la información científica sea divulgada nos permite entonces garantizar que, por ejemplo, otras personas tengan acceso a esa información y que además de eso, entonces yo pueda partir de nuevas investigaciones a partir de la existente. O sea que si yo quiero retomar la investigación que algún especialista o alguna persona que haya desarrollado el tema ya haya empezado, yo lo puedo hacer a través de la divulgación científica. ¿Ok? Entonces, en este sentido, pues la estadística estudia un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos pueden ser personas, animales, objetos, mediciones, ¿ok? Y muy importante, que pueden ser, esos estudios pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. Es decir, la estadística no únicamente se resume o se basa en números, sino que también podemos estudiar cualidades o costumbres a través de la estadística. A todo ese conjunto de elementos que vamos a estudiar es lo que le llamamos la población. ¿Ok? Puede ser una población de personas, una población de animales, una población de mediciones y podemos tener diferentes tipos de poblaciones. ¿Ok? Podemos tener poblaciones finitas y podemos tener poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas van a ser aquellas que se encuentran dentro de un rango medible y cuantificable. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de la familia Quirós, ¿ok? Entonces ya se sabe que la familia, por ejemplo, Quirós tiene 5 miembros o 3 miembros. Es cuantificable. O vamos a hacer un estudio de los hábitos alimenticios de los estudiantes del curso de Laboratorio de Física General 1 del grupo 54. Entonces ya yo sé que existen 17 estudiantes matriculados en este curso, que por ningún motivo me va a cambiar ese valor,
que no tengo estudiantes que se me van a partir en dos y me va a hacer generación espontánea. ¿Ok? Eso no va a pasar. Tengo por otra parte las poblaciones infinitas, que son todas aquellas poblaciones que por alguna u otra razón no pueden ser tan fácilmente cuantificables, como por ejemplo por razones de crecimiento exponencial, por razones de tiempo de muestreo, por razones de conteo, de perímetro de muestreo. Todo eso me puede dar algún ejemplo o algunas situaciones en las cuales mi población puede ser infinita. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ok, que vamos a muestrear y vamos a contar la cantidad de hojas que hay en todos los árboles de Costa Rica, ok, muy probablemente cuando yo comience a hacer el muestreo y el conteo, existan algunas zonas en donde haya pérdida arborícola o por ejemplo haya crecimiento de algunos brotes de las hojas o por ejemplo pues alguno de esos árboles se enfermó y se dañó y eso va a ocasionar entonces en cuestión que mi población pues se comporte de una manera infinita. Perdón, denme un segundo. Es que estoy tratando de acomodar la cortina de acá porque ya viene el sol. Denme un segundito. Ok, ahora sí, ya, listo. Si no, me quemo. Y entonces eso van a ser ejemplos de poblaciones infinitas. Otro ejemplo sería también las bacterias que tienen un grado de crecimiento exponencial y por lo tanto, en lo que yo termino de cuantificar una determinada área o una determinada muestra de bacterias, esa población va a cambiar dado que su crecimiento es acelerado. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe, todo bien. De mi parte no, profe, todo bien. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ojo. Ok. Esto nos lleva entonces. Pero una cosa, Ajá. digamos, yo me imagino que también las poblaciones finitas también se subdividen porque hay poblaciones finitas que son números tan grandes que es imposible manejarlos, ¿no? Exactamente. Y eso es a lo que vamos. Ok. Que entonces, cuando yo voy a trabajar con el total de la población, yo en realidad lo que estoy haciendo es un censo. Ok, no sé si ustedes estaban muy pequeños o no existían porque ustedes son sumamente jóvenes, pero no sé si recuerdan los censos que hacían hace algunos años en Costa Rica. Ok, ¿los recuerdan o no los recuerdan? Yo sí, profe. Cuando llegaban a la casa, cuánta gente vive ahí, entonces pues. Ajá, exactamente. Entonces, Sí, se pegaba como un sticker. como entrevistaban a la mayor cantidad posible de familias costarricenses o algunas otras familias que vivieran en territorio costarricense, entonces estaban haciendo un censo porque estaban con toda la población total. ¿Ok? Ahora bien, como dice el compañero, a veces las poblaciones son tan grandes que pues no son manejables. Imagínense lo que es manejar una población o datos de 4 millones de habitantes, por ejemplo, o 15 millones de habitantes, 20 millones de habitantes. Entonces, lo que se hace es que se toma una porción de esa población y se hace un muestreo. ¿Ok? Esa población, esa porción de la población es lo que se le llama muestra. Recuerden que cuando hablo de población, pues no solamente me refiero a la población humana, sino que puede ser cualquier elemento que yo decida hacer un análisis estadístico, ¿verdad? No sé, cantidad de lapiceros de una fábrica o producción de helados de una fábrica o cantidad de animales de un zoológico, ¿verdad? Puede ser cualquier
variable que yo decida hacerle ese análisis. Pero, ojo, es aquí donde viene una parte muy importante de la estadística. Sí, claro, yo puedo tomar una muestra, ¿ok? Pero ¿cómo hago yo para saber que esa muestra es representativa? ¿Ok? Porque sí, o sea, yo puedo hacer un estudio de los hábitos alimenticios de los estudiantes del TEC, pero ¿qué pasa si solamente entrevisto a 2 estudiantes? ¿Es una muestra representativa para la totalidad de la población del TEC? No, señor. No, ¿verdad? Entonces, en definitiva, yo tengo que fijar ciertos parámetros para que mi muestra sea válida, ¿ok? Generalmente lo que se recomienda con la representatividad de la muestra es que ésta tenga un tamaño de al menos la mitad de la población. O sea que si yo voy a trabajar con los estudiantes del grupo 54 y voy a hacer todo un análisis de los hábitos alimenticios, por lo menos debería de tomar en consideración a la mitad de los miembros de ese grupo para que mi muestra sea representativa. Otra cosa importante es la adquisición de datos. La forma de adquisición de datos y los instrumentos que yo utilice para dicha adquisición. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy adquiriendo datos sobre una situación o sobre una investigación y no tengo los instrumentos de recolección adecuados? Bueno, probablemente tenga respuestas muy abiertas o no tenga un rango de respuestas o las respuestas sean tan variables unas con respecto a otras que al final no pueda llegar a concluir nada. Entonces, es necesario, muy necesario e imprescindible que cuando yo estoy tomando datos o recolectando datos en el campo, yo pueda entonces fabricar un instrumento y que este instrumento se encuentre validado. Bueno, ¿y quién va a validar mi instrumento? Bueno, investigadores o especialistas en el área en la que estoy trabajando. Yo fabrico mi instrumento, que puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser un grupo focal, ¿verdad? Y antes de yo aplicar esos instrumentos, tengo que enviárselos a personas concretas para que me lo validen, para que me digan, no, mira David, este instrumento está fatal, necesita que se mejore, o este instrumento está súper bien, ya está listo para aplicar. Porque eso me garantiza que cuando yo comience a hacer la recolección de datos e intente tabular esa información, pueda hacerlo de una manera eficiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Entonces, en el campo de la estadística, existen muchísimos conceptos con los que podemos trabajar, muchísimas ecuaciones con las que podemos trabajar, como por ejemplo las de Student, los grados de libertad, índice de Shannon, índice de Simpson. Podemos encontrar también los coeficientes, pero sin embargo, pues en este curso, que es un curso muy básico, que apenas estamos dando una pincelada de estadística, entonces vamos a trabajar con 4 conceptos importantes, que es el promedio, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de correlación. Ojo, antes cuando uno estudiaba, ¿verdad? Era un poquito más arcaica la situación y uno tenía que hacer muchísimos de estos procedimientos a mano. Ya después vino la calculadora, nos ayudó un poco, las calculadoras comenzaron a ser programables y se podían resolver muchos de estos elementos estadísticos a través de estas calculadoras programables y pues vino Excel también a cambiar un poco esto y ahora pues ustedes básicamente todo lo trabajan en Excel. De hecho, el curso está diseñado para que se pueda trabajar todo en Excel.
Por lo tanto, pues nosotros no vamos a usar procedimientos manuales. Todo lo vamos a hacer a través de las funciones de Excel. Más adelante en la sesión les voy a explicar cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para trabajar en Excel. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que les acabo de decir, lo primero que vamos a hablar, o del primer concepto estadístico que vamos a hablar, corresponde al promedio. ¿Ok? Donde el promedio también pues es conocido como la media aritmética y en realidad lo que nos dice es dónde está la media del rango de valores que yo tengo. ¿Ok? Y bueno, el promedio en sí es muy útil porque nos permite también hacer ciertos análisis. Por ejemplo, cada vez que termino un ciclo, yo tomo cada uno de mis grupos y saco el promedio de las personas que aprobaron el curso. Bueno, o de las calificaciones finales del curso. Y yo digo, ok, tuve en promedio o el promedio de este grupo es de un 80. Ok, eso quiere decir que algo pasó, ¿verdad? Algunos estudiantes puede que hayan desertado, otros no presentaron evaluaciones, pero esto me permite a mí, por ejemplo, hacer un análisis de qué es lo que sucedió en el grupo, cuáles pueden ser las posibles causas de que el promedio haya bajado con respecto al 100% y tomar medidas para los cursos posteriores. ¿Ok? Es parte de una estadística aplicada. Matemáticamente, pues podemos encontrar que el promedio es la suma de cada una de las magnitudes físicas con las que esté trabajando dividido entre el total de esa cantidad de magnitudes físicas con las que estamos trabajando. O sea, que si yo tengo 3 datos, 5 datos, 6 datos, entonces tengo que dividir entre ese total de datos. ¿Ok? Hasta aquí, dudas. Todo bien, profe, no hay dudas de mi parte. Ok. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Todo en orden? Por mí va bien, profe. Ok, muchísimas gracias. Ok, bueno, el segundo concepto importante que vamos a hablar ahora corresponde a la desviación estándar. La desviación estándar es importante por dos razones. Número uno, me permite conocer qué tan dispersos están mis datos con respecto a la media. ¿Ok? O sea, puedo ver si mis datos están muy alejados de la media o muy cercanos al valor de la media. ¿Y qué importancia puede tener entonces que mis datos estén muy alejados o muy cercanos al valor de la media? Bueno, pueden ser muchísimos y tendría que analizar la situación en cuestión, pero yo podría decir, por ejemplo, que si mis datos están muy alejados con respecto al valor de la media, puede ser que tenga muchísimos datos con magnitudes físicas muy diferentes, ¿ok? Y que además entonces el fenómeno en cuestión que estoy estudiando puede que sea muy heterogéneo. Eso puede ser una razón. Otra de las circunstancias de lo que puede estar sucediendo puede ser que entonces al revés tengo datos tan dispersos porque en realidad el muestreo que hice no fue efectivo. ¿Ok? Tuve errores al muestrear, tenía descalibración de equipos, el procedimiento para la toma de datos no fue el más efectivo. ¿Ok? O por ejemplo, las condiciones cambiaron de una región a otra, tuve mucho error de propagación a la hora de hacer los cálculos, no tomé en cuenta la incertidumbre o las incertidumbres de los instrumentos con los cuales hice las mediciones. O, por ejemplo, también puede que tenga valores muy cercanos a la media, entonces que la desviación estándar sea muy pequeña y que por lo tanto no tenga oscilación entre un dato y otro, que puede ser entonces que yo fui muy preciso y muy exacto a la hora de tomar mediciones o que mis datos realmente o mi fenómeno en cuestión tiene un comportamiento muy homogéneo. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a la segunda
característica o la segunda cosa importante del por qué la desviación estándar es realmente relevante en los procesos científicos. Y es dado también que me permite establecer un valor parametral que me diga, mire David, o sea, definitivamente de los valores que usted tiene, todos están muy alejados de su desviación estándar, de su valor de desviación estándar, y es necesario entonces que revise los datos, porque definitivamente la mayoría se salen del parámetro. ¿Ok? Matemáticamente, yo puedo entonces decir que la desviación estándar es la suma de los datos matemáticamente menos el promedio elevado al cuadrado. O sea, más bien, para ponerlo en otros términos, si yo tuviera 3 juegos de datos, ok, y digo que unos 20, el otro es 20 y el otro es 22. Por ejemplo, si yo quisiera sacar esto de la manera antigua, entonces yo tendría que decir que esto sería el primer dato, 20, menos el valor promedio, 62, 31, menos 31. Ok. Ah, no, perdón. 20, 20 entre 3, 20, como 20.5, algo así, o 20.3. ¿Cuánto es el promedio de estos 3 datos? ¿Alguien podría calcularlo, por favor? 20.67, profe. Ok, 20.67. Entonces esto sería 20 menos 20.67 al cuadrado más 20. Ok. Menos 20.67 al cuadrado más 22. Ok. Menos 20.67 al cuadrado. Ok, todo esto en una raíz cuadrada de 3 menos 1. Ok, que es el total de datos menos 1. Ok, eso cuando lo hacíamos pues de manera manual. Ahora ya saben que tenemos el Excel. Por otra parte, tenemos la varianza. ¿Qué nos dice entonces o representa la variabilidad de la serie de datos que estamos trabajando con respecto a la media? Sabemos que es muy común que los datos no sean homogéneos cuando hacemos una recolección de datos o cuando estamos en un análisis de laboratorio o una investigación en cuestión. Y esto, entonces, la varianza nos va a decir qué tanta variabilidad hay. De otra forma o de otra manera de decirlo, nuevamente la varianza también nos lleva a la dispersión de datos. Nos dice qué tan alejados o qué tan cercanos están los datos unos con respecto a otros. ¿Ok? Matemáticamente vean que lo único que varía con respecto a la desviación es que, pues evidentemente no tiene la raíz cuadrada. ¿Ok? Ahora, puede que yo trabaje con poblaciones o con muestras. Si yo voy a trabajar con muestras o con poblaciones, tengo que tomar en consideración dos cosas. Primero, el símbolo con el que voy a representar a cada uno de estos elementos. ¿Ok? Noten que es diferente si es una muestra o una población. Y en el caso de la desviación y la varianza, que si es una muestra tengo que restarle 1 y que si es la población pues tengo que trabajar con la totalidad de datos. En el caso de nosotros para este curso siempre vamos a trabajar con muestras. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Siempre. Vamos a usar las ecuaciones de muestras, a no ser de que yo les indique lo contrario. ¿Hasta aquí dudas?
No. De mi parte, no, profe. No, profe. Ok, perfecto. Ahora, puede también que yo esté trabajando con datos que estén muy distantes unos de otros por diferentes razones. Puede que esté trabajando con datos de diferentes magnitudes, por ejemplo, 0,001 o 2000 o 1.000.000, ¿ok? O que esté trabajando con datos de diferentes unidades, 2,2 centímetros, 45 milímetros, 0,120 metros, ¿ok? Y entonces, si yo tratara de analizar estos datos con respecto a la desviación estándar, ya no me es útil esa herramienta estadística. Tengo que aplicar otra herramienta, otra ecuación, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, entonces, lo que nos permite es comparar dos o más conjuntos de datos con respecto a la variabilidad, siempre y cuando este conjunto de datos tengan diferentes órdenes de magnitudes o diferentes unidades. ¿Cómo lo calculo? Bueno, lo que voy a calcular entonces es básicamente la desviación estándar entre el promedio por 100. O sea, es un porcentaje. Y en el mundo estadístico trabajamos los porcentajes con dos cifras significativas. O sea que, por ejemplo, si a mí un coeficiente de variación me da 83,11, yo sé que debo de reportarlo aproximadamente como un 83%. ¿Ok? Siempre con dos cifras significativas o con números enteros. ¿Ok? Nunca decimales. ¿Estamos claros aquí? En el caso del laboratorio es con dos cifras, porque vamos a trabajar con magnitudes de decenas. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? ¿Todo completamente muy, 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 muy claro para ustedes? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame, Nazaret. Eso que acaba de decir usted de que siempre con dos cifras significativas, bueno, usted no dijo siempre, de dos cifras significativas, va a ser siempre entonces, o dependiendo y de lo que se necesita. Sí, por eso lo que les estaba diciendo. En el caso de nosotros, de este curso, sí es con dos cifras significativas. Pero ustedes saben que siempre que trabajen con porcentajes, siempre lo van a trabajar con números enteros. ¿Ok? 1200%, 500%, 200%, 20%. Nunca con decimales. Esa es la idea central que quiero transmitir a ustedes. Ok, listo, muchas Profe, gracias. entonces, digamos, la S del numerador en Ajá. muestras y en poblaciones, del otro, que es el otro signo, vamos, es lo mismo, nada más que cambia para ambas cosas. Ajá, es lo mismo, pero lo que cambia es el símbolo de representación. Uno es Y, S y el otro es sigma. y el de la población, digamos, y lo que está en el denominador también, uno es promedio y el otro es mu. Sí, uno es promedio, el otro también es promedio, pero con otra representación, el mu, con una letra griega. Ok, ok. No, no es que la ecuación sea diferente, es lo mismo, digamos. No, es exactamente lo mismo, Ok, pero debemos representarlo diferente, dado que todos tienen representaciones o símbolos diferentes si es para poblaciones o si es para muestras. ok, ok. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a copiar el archivo de Excel con el que trabajamos la semana pasada y vamos a abrir la copia. Ok, entonces yo les pido por favor que abran ese archivo copiado. Ok, cuando lo tienen abierto, me avisan.
¿Listos? Ok. Profe, nada más tener abierto el archivo de Excel. Sí, ahorita. exacto. Solo necesito que abran el archivo de Excel. Nada más. Ese está en el Tec Digital, creo que es que se nos fue el internet. Entonces, ¿Cómo? como está aquí en No, el Tec. el con el que trabajamos la semana pasada, que es Ah, ok, personal de perfecto. cada uno de ustedes. Está bien, gracias. Ok, con gusto. Ábranlo, por favor, para cuando ya todos estemos listos, me avisan. Yo ya. Ya. Pues sí. Ok. ¿Y los demás? Yo también, profe. Ok, perfecto. Bueno, voy a iniciar entonces. Lo primero que voy a hacer, ¿sí pueden ver mi pantalla de Excel? Sí. Sí, Sí, profe. profe. ya todo bien. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es, pues, borrar esto donde estaba el total. Ok, voy a darle el formato de tabla, todo eso que estaba ahí, todos los bordes. Y aquí en la B11 voy a poner la palabra promedio. Lo primero que voy a hacer es calcular el promedio del tiempo. Ok, entonces le voy a dar igual promedio. Ok, y señalo todos los datos de la columna tiempo. Le doy Enter. Cierro paréntesis y le doy Enter. Cuando ya tenga eso, simplemente pues arrastro la información hacia la derecha para tener el promedio de todos los datos que están ahí. Perdón, profe, ¿cómo fue? Ajá, entonces vamos de nuevo. Ok. Voy a buscar el promedio de la columna tiempo. Entonces le voy a dar igual, promedio. Ok, y voy a señalar todos los valores de la columna tiempo. Ok, cierro paréntesis y le doy Enter. Ok. Una vez que tengo eso, Columna. sí, arrastro ya luego la información que ya usted sabe que Pero tenemos que borrar la sumatoria. sí, borre la suma, pone promedio en lugar de total, ¿verdad? Y saca el promedio de cada una de las columnas que están ahí, de las 5 columnas. Profe, disculpe, ¿cómo fue que puso lo del promedio? Es que me quedan cosillas atrás. Ajá, vamos de nuevo. Ok, le da igual promedio. Ok, es una función que se llama promedio. Señalo todos los datos de la columna de tiempo, cierro paréntesis y le doy Enter. Y luego simplemente arrastro toda la demás información. Ok. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok. En la columna I14, Suave, profe, suave. que voy muy rápido. Sí, estoy en velocidad. Ok, está bien. Perfecto, no pasa nada. No se preocupe. Cierro paréntesis. Profe, esa tabla de desviación estándar yo no la tengo. Qué raro. No, yo tampoco, porque la acabo de hacer.
Ah, ok. Ok. Entonces, cuando terminan de calcular esos promedios de esas columnas, por favor, fabriquen la siguiente tabla que está aquí. A partir de la columna I14. Y me avisan cuando tienen eso listo. Pero yo creo que ya todo listo. Y todos los demás ya están. Yo sí, profe. Ok. Yo también, profe. Ok, Yo entonces, también. perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular la desviación estándar de, ojo, de la columna velocidad. Ok, vamos a trabajar con la columna velocidad. ¿Qué creen ustedes que suceda si calculamos la desviación estándar de el primer dato únicamente de la columna velocidad, de la D5? ¿Ok? ¿Qué creen que suceda? ¿Cómo, perdón? La velocidad no está en F4, más bien. No, la velocidad en metros sobre segundos. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué Sí, creen es que hay que sucede? tres. Ajá, hay tres, exactamente. Por eso les dije la de D5. ¿Qué creen que suceda si calculamos la desviación estándar de la velocidad de un único dato, del primer dato, de 5? ¿Usted No, cree Ya que va a ser cero. va a ser cero? Exactamente, porque no hay desviación o parámetro de comparación con un único dato. Si yo calculo eso, lo voy a calcular de la siguiente forma. Voy a darle el signo igual, le voy a dar desves.m, que es para muestras. Hay Ok, uno que va. es punto P, que es para poblaciones, pero vamos a trabajar con el punto M. Ok, y señalamos el dato de velocidad de 5, cerramos paréntesis y le damos Desves.m. desves.m. Ajá, ahora. Ahora vamos a
bueno, señala el dato de la D5, cierra paréntesis y le da enter. Ok. Ok, y pues evidentemente pudo ver que le da error, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahora vamos a calcular la desviación de los dos primeros datos de esa columna misma de velocidad en metros sobre segundos. Entonces, igual, desves.m, señalamos los dos primeros datos, cierro paréntesis y le doy enter. Okay. Los dos primeros de velocidad. Ajá, de la columna de, ¿verdad? De dedo. Ajá. ¿Listo, José? Sí. Sí. Siempre. Ok, perfecto. Ahora vamos a calcular los 4 primeros datos, la desviación de los 4 primeros datos. Ok, igual del bes.m. Ok, y 4 primeros datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Okay. Últimos 3. Ahora vamos a hacer de los últimos 3, obviamente, exceptuando los promedios, ¿verdad? Eso nunca entra en mi desviación. Ok, entonces los últimos 3, aquí los tengo. Ok, cierro paréntesis y le doy enter. Lo mismo para todos los datos, ¿verdad? Igual a bes.m. Ok, señalo todos los datos exceptuando el promedio que no entra dentro de mi análisis de datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Ok. Tampoco. No. Ujú. ¿Listos? Sí, profe. Ok. No, Ahora. profe, un momento. Ok, perfecto. Siempre todo centrado, ¿verdad, profe? Siempre toda la información centrada, por favor. Creo que agachete. Listo, profe. ¿Listos? Sí. Ok, perfecto. Ahora, vamos a calcular el coeficiente de variación. Ok, entonces vamos a hacer igual, abro paréntesis 2 veces y sería la desviación estándar, cierro paréntesis, slash de división, abro paréntesis y el valor promedio, ¿verdad? De ese conjunto de datos, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar como que si pues el valor promedio fuera siempre el mismo, ¿verdad? Si fuera para todos los datos, pero sabemos que va a variar, ¿ok? Entonces vamos a darle igual, cierro paréntesis y le doy enter, ¿ok? Cuando lo tienen, ajá. ¿Puedes repetir otra vez el paso, por favor? Ok. Vamos entonces a darle igual, ok, abro paréntesis, la desviación estándar, ok, cierro paréntesis, slash, abro paréntesis, el promedio de la columna de velocidad de la columna D. Escogemos el que nos haya dado error, profe. Ajá, ese primero. Cierro paréntesis, cierro paréntesis y le doy enter. Ok, evidentemente, bueno, se supone que yo debería sacar el promedio de un único dato, el promedio de los 2 datos primeros, el promedio de los 4 datos, pero no lo voy a hacer. Ok,
Simplemente de momento voy a dejarlo así, como que si ese fuera el valor promedio para todas las magnitudes físicas. ¿Ok? Profe, entonces era igual J, haga paréntesis, J15 slash, ¿qué era el otro? Sería la desviación estándar entre el valor promedio de la velocidad. Ok. Y cierro paréntesis. Ujú, exacto. Espera, profe. A mí me dio Entonces, error. es paréntesis, igual, abro paréntesis, J15, cierro Ajá. paréntesis, Hay que abrir dos paréntesis dos veces, veces. No, una vez. una vez. Sí, una vez. Ok. Em, Da errores. No, no puede dar error. Vamos de nuevo, chicos. Ah, sí, ese da error porque no existe entonces el coeficiente de variación para un valor que no existe, ¿verdad? Vamos para el de abajo, entonces. Vamos a darle igual, abro paréntesis, en este caso, J16, cierro paréntesis, slash, abro paréntesis, el valor del promedio del tiempo. Ok. Cierro paréntesis y le doy enter. Como el tiempo. Perdón, de la velocidad. De la velocidad metros sobre Ajá, segundos. exacto, con la que hemos venido trabajando. Y cierro de nuevo. E igual. Y cierra de nuevo igual. 0,429 me dio a mí. Exacto. cierro paréntesis, slash, abro paréntesis. Cuatro primeros datos. ¿Listos? También con la velocidad. Ok. Ah, no, porque ya saca ya. Sí, lo vamos Nada a más hacer. vamos a hacer esos dos, profe. No todos, o sea, vamos entonces ahora con los otros. Abro paréntesis, con este valor de J17. Cierro. Pero usted había dicho que no se abría paréntesis dos veces. Sí, claro que sí. O sea, porque si no, entonces lo que me va a hacer es otra operación. Ya. Tengo que tener cuidado con eso de los paréntesis, ¿verdad? Pero yo la vez pasada no puse dos paréntesis y me dio igual que usted. Sí, porque no estamos haciendo ninguna otra operación, pero si nosotros necesitáramos hacer otra operación, eso nos puede cambiar. Hay que tener cuidado con eso de los paréntesis. ¿Ok? Ahora Ok. volvemos a hacer el resto de datos, paréntesis, ok. Este valor, cierro paréntesis, entre este valor, ok. Todos con el promedio total, no importa. Sí, aunque sepamos que está mal hecho, pero solo el ejemplo para que ustedes vean cómo se saca un coeficiente. Ok. Cuando lo tienen, me avisan. Suave. Profe, yo tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Eso se tenía que hacer uno por uno? ¿No se podía como correr la fórmula? No, ¿verdad? porque todos los valores son diferentes. Por más que yo lo fije, no puedo hacerlo así. Está bien, profe, gracias. Un gusto.
Profe, pero ¿por qué dice que no se puede? Yo sí lo hice así, sí se puede. Lo que hice fue que el valor del promedio lo dejé fijo. Sí, porque yo no, lo que le estoy diciendo es que como yo no fijé el valor del promedio, entonces no me va a resultar. Ah, bueno. Ok. ¿Y cómo se hace eso de fijar? ¿Se acuerda cuando trabajamos con el signo dólar? No. En este caso usted tendría que decir, vamos a ver, esto sería la columna de 11, entonces sería igual de signo de dólar 11 perdón, al revés. Y que después la arrastraba. Ajá, exactamente. Entonces sería al revés, sería el valor de la desviación entre de signo de dólar 11 y ahí sí lo puede arrastrar. Ok, sí, ya superó. Me avisan, chicos. 0,62. Estoy listo yo, profe. ¿Y los demás? Sí, profe. Perfecto. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar estos valores, señalarlos todos, ir al formato número, ir aquí a la parte que dice porcentaje, 0 decimales y le voy a dar a aceptar. ¿Cuánto es bueno tener el coeficiente, profe? Más o menos un número aceptable. Es que en realidad lo que nos va a decir el coeficiente, ojo, el coeficiente no es igual que el porcentaje de diferencia o el porcentaje de error que ustedes conocen de los laboratorios de química, ¿verdad? Lo Profe, que ¿cómo nos fue que le dice puso el porcentaje, perdón? en formato número, ¿verdad? Señalaba todos los valores, iba aquí a formato número, aquí a la opción de porcentaje y 0 posiciones decimales. El coeficiente lo que nos va a decir es qué tan dispersos están nuestros datos. O sea, en el caso del último, que es el que realmente vale porque lo hicimos de manera correcta, es un 6%, 62% de coeficiente de variación. O sea, quiere decir que los datos oscilan demasiado, ¿verdad? Son muy fluctuantes con respecto a ese valor. ¿Claro con eso o no? Ah, ok. Sí, ya. Sí. Gracias. O sea, no pasa nada si usted tiene un coeficiente de 80%, ¿verdad? No es como el porcentaje de error. Ok, sí. Ya, sí. Lo de los porcentajes no lo vi, profe, perdón. Sí, lo que yo le estoy diciendo a sus compañeros es que no importa, o sea, si yo tengo un 80, un 20, un 100 de porcentaje de coeficiente de variación, porque no me dice que, vamos a ver, lo que no me dice si está Hombre, mal o está bien, lo que me está diciendo es que mis valores están muy dispersos unos con respecto a otros. entre más grande el número, más dispersos. Exactamente. Lo que sí yo podría analizar ya luego como investigador o el recolector de datos es por qué es que están tan dispersos, ¿verdad? Si es porque el fenómeno es muy heterogéneo o si es porque en definitiva la toma de datos estuvo mal. Ok, pero digamos, ¿cómo hicieron eso ahí? ¿Cómo hicimos qué? Pues ese número allá en la flechita. Aquí, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Selecciona todos. Selecciono todos aquí en el formato número a la flecha. Me voy Ajá. aquí donde dice la categoría porcentaje, 0 posiciones decimales y le doy a aceptar. Ok. No le di 0 posiciones, entonces
Voy a bajarlo. Aceptar. Ok, profesor, números enteros en eso, entonces. Exacto. Ok. ¿Y qué era lo que solo tenía que tener dos cifras significativas? Eso que Ah, ok. estamos haciendo. Ok, sí. ¿Dudas hasta aquí? Por el momento no, profe. Ok, ¿y los demás? Todo bien de mi parte. Ok. De mi parte también. Ok, perfecto. Ok. Entonces, bueno, ojo con lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar en algo muy similar a esto. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces es, además de trabajar en esto, ustedes tienen que agregar una pestaña por acá que diga portada y la transportan a la primera hoja, una pestaña que diga análisis y otra que diga conclusiones. Ok, entonces evidentemente pues la portada es un machote pues que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya es el mismo con el que hemos venido trabajando. El análisis, nosotros les vamos a dar unas preguntas de análisis para que ustedes se guíen. Ojo, no quiere decir que lo tienen que contestar como un cuestionario. Es simplemente para que ustedes a partir de eso puedan construir su propio análisis y que entonces ustedes puedan construir un texto en prosa. ¿Ok? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, se determinó que mediante el cálculo de la desviación estándar, los primeros 5 datos solamente poseían un 47% de diferencia. Esto dado a que taca. ¿Qué es lo que pasa en la vida real cuando estamos haciendo reportes científicos? Cuando estamos haciendo reportes científicos, lo que hacemos es que extraemos información del marco teórico para contrastar con los resultados y de esta forma analizarlos. No sé, por ejemplo, según Sequeira, ¿verdad? Los primeros 6 datos tienden a un rango de coeficiente de variación entre 50 y 60, ¿ok? Sin embargo, tal y como se observa en la tabla, no sé, 5, se puede apreciar claramente que el rango fue de un 62%. Esto debido a que la calibración del instrumento no era correcta, la toma de datos pues tuvo algunos errores, hubo muchísima incertidumbre, además de lo anterior, algunos errores asociados a el instrumento tales como ok, vean que es todo en prosa, no es una pregunta-respuesta. Sin embargo, pues esta vez nos vamos a basar únicamente en las preguntas que estamos ahí, que tenemos ahí. Y las conclusiones, pues por supuesto que van basadas en los objetivos de la práctica. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿dónde es que se encontraron los objetivos de la clase? En este momento, bueno, pues los tenemos ahí en las diapositivas, ¿verdad? Pero sí, es con respecto a los objetivos de la próxima semana. ¿De acuerdo con eso? Ah, ok, está bien. O sea, hoy no tienen que hacer nada, ¿ok? Hoy simplemente ya terminó la clase, era solo teórica. Hasta aquí, pues con la parte experimental, porque era solo como para que ustedes probaran y vieran las funciones de Excel y listo. Hoy pueden ir a su casa, a su cuarto, a dormir, a descansar. No hay nada que hacer para la próxima sesión, ¿ok? La próxima sesión, sí, ya nos vamos a conectar. Vamos a trabajar directamente con el documento de Excel que yo les voy a facilitar
y pues va a ser meramente ya práctico. No va a haber teoría la próxima semana. ¿Alguna duda? No, profe, más bien, muchas gracias. Ok. Bueno, profe. Todo súper claro. Ok, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, no me queda más que despedirme de ustedes, desearles un muy bonito martes y una feliz semana, que logren tener muchísimo éxito en lo que queda de los cursos de esta semana, organicen bien su tiempo y no se les olviden, por supuesto, compartir con sus seres queridos. Nos vemos en la próxima sesión mediante este mismo link, esta misma plataforma y en la misma hora. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, chao. Profe, chao. Hasta luego, Gracias, chao. profe. Profe, yo tengo una